Hola a todos, soy el ingeniero Jonathan Goyes y hoy les vengo a presentar mi nuevo curso donde estaremos creando una aplicación de delivery utilizando Flutter, Node.js, MySQL y pasarelas de pago. A continuación vamos a ver las herramientas que utilizaremos a lo largo de este curso para crear la aplicación desde cero. Entonces vamos a utilizar el framework Flutter para desarrollar nuestra aplicación multiplataforma, la cual funcionará tanto en Android como en iOS. Para la parte del backend estaremos utilizando Node.js y para la gestión de base de datos vamos a trabajar en este caso con MySQL. Muy bien, además estaremos integrando dos pasarelas de pago muy conocidas. La una sería Mercado Pago, la cual la vamos a utilizar, la cual la estaremos utilizando para las personas que sean de Latinoamérica. También integraremos la pasarela de pagos Stripe para las personas que vivan, por ejemplo, en Estados Unidos o algún país de Europa, o en este caso, como ven en la imagen, en el país de México. Mencionarles que también las personas de México podrán integrar la pasarela de Mercado Pago, ya que también está disponible para ese país. Muy bien, sin más, vamos a ver a continuación la aplicación que vamos a crear. Muy bien, en este caso voy a empezar con la explicación de las pantallas iniciales donde vamos a tener nuestro módulo de autenticación. ¿Listo? Entonces, aquí el usuario es donde va a ingresar su correo y su contraseña para iniciar sesión dentro de la aplicación. ¿Listo? Además tendremos por acá abajo la pantalla de registro con la información que debemos incluir para registrarnos dentro de la aplicación. Muy bien. Ahora, como esta aplicación va a trabajar con tres roles de usuarios, que en este caso serán el rol de administrador de restaurante, el rol de cliente y el rol de delivery, que es la persona que entrega los pedidos, voy a utilizar tres emuladores para indicar cuáles serían las funcionalidades que incluye cada rol. Muy bien, entonces voy a iniciar sesión con tres usuarios que yo ya tengo registrados en mi base de datos para continuar con la explicación de la aplicación. Muy bien, por aquí ya he iniciado sesión con los tres usuarios. En este caso vamos a empezar con la parte derecha. Por acá, como pueden ver, el primer usuario tiene asignado tres roles, lo cual le va a permitir acceder a todas las funcionalidades de la aplicación. En este caso será administrador de restaurante, puede ser también repartidor o puede ser cliente. Muy bien, para la parte izquierda que tenemos por acá, podemos ver que este usuario únicamente tiene asignado dos roles, que serían el rol de repartidor y el rol de cliente. Y para la parte del medio, cuando yo inicio sesión, de una vez me va a llevar a esta pantalla. Esto se debe a que este usuario, que en este caso es la usuaria Camila, únicamente tiene asignado el rol de cliente, lo cual significa que únicamente va a poder acceder a las funcionalidades de ese rol, que en este caso sería seleccionar productos, crear una orden y solicitar un pedido. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver más o menos cómo funcionaría la aplicación. Y como les dije, en la parte derecha voy a empezar con el rol de administrador de restaurante y para la parte izquierda con el rol de repartidor, para tener las tres funcionalidades disponibles. Muy bien, entonces lo primero es que el cliente va a tener una lista de productos para seleccionar. Bien, dentro de esa lista vamos a tener el nombre del producto, una descripción y el precio de cada producto. Además vamos a tener una barra superior donde vamos a poder seleccionar diferentes categorías. En este caso, como pueden ver, tengo registradas 4 categorías dentro de mi aplicación. ¿Listo? Cada una de las categorías me va a mostrar diferentes tipos de productos, que es lo que podemos ver por aquí. ¿Listo? Si nosotros ingresamos al detalle de ese producto seleccionándolo, vamos a poder ver más a fondo la descripción, el precio, y aquí es donde podemos ir creando nuestra bolsa de compras. Por ejemplo, puedo agregar una hamburguesa de pollo a la lista, simplemente le damos a agregar, me va a aparecer un mensaje con el producto agregado. Puedo, por ejemplo, seleccionar otro producto de los que están disponibles por aquí. ¿Listo? Y cada vez que vayamos agregando esos productos se van a ir mostrando en la bolsa de compras con la cantidad seleccionada. ¿Listo? En este caso me indica que son 3 productos. Si nosotros entramos a esa bolsa de compras, al presionar clic, vamos a tener esta pantalla donde se indica el resumen de la orden.
Entonces aquí también vamos a tener la posibilidad de editar la cantidad, listo, directamente. Y vamos a poder también eliminar productos de la orden a través de este botón. Muy bien, vamos a agregar entonces otros productos para crear nuestra orden. Listo, voy a agregar este producto y este producto para al menos tener algunos ítems al momento de crear la orden. Bien, en este caso me indica que son 12 los productos agregados a la orden. ¿Listo? Ahora, una vez que yo confirme la orden, me va a aparecer esta pantalla. En este caso, aquí me indica que yo debo seleccionar una dirección donde se va a entregar el pedido. Entonces, para crear una dirección será muy sencillo, simplemente vamos a presionar este botón que aparece en la parte superior y nos va a pedir estos datos. Nos va a pedir entonces la dirección, por ejemplo aquí vamos a crear una dirección rápidamente. Muy bien, como pueden ver también tendremos integrado dentro de nuestra aplicación la parte de los mapas de Google, ¿listo? Aquí nos va a pedir acceso a la ubicación para seleccionar el punto de referencia de nuestra posición, ¿listo? Entonces vamos a darle permisos a la aplicación y una vez ingresemos a esta pantalla vamos a poder arrastrar a través del mapa el icono que aparece por aquí y me va a ir indicando la dirección o el punto de referencia que vamos a seleccionar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, selecciono este punto de referencia que está por aquí, presionamos este botón y vamos a tener establecido en esta parte el punto seleccionado en el mapa. Ahora, simplemente presionamos el botón de crear dirección. Muy bien, vamos a tener ese resultado, ahí está. Y como ya tenemos una dirección seleccionada, podemos simplemente darle continuar, ¿listo? Y a continuación me va a mostrar el formulario para ingresar los datos de nuestra tarjeta de crédito o débito. Debemos ingresar esta información y para ello voy a hacer uso de unas tarjetas de crédito de pruebas que me brinda Mercado Pago para completar este formulario. Entonces voy a empezar con el número de la tarjeta. Aquí voy a insertar una tarjeta de tipo Mastercard. ¿Listo? Muy bien, ahora la fecha de expiración, el código de seguridad de la tarjeta, como pueden ver aquí tenemos una animación también en la parte de arriba, el titular, en este caso como es una tarjeta de prueba, puedo utilizar cualquier nombre, ¿listo? El tipo de documento que me identifica, en este caso en Colombia es muy común la cédula de ciudadanía, aquí puedo insertar cualquier número por el momento y simplemente presionamos el botón de continuar. Muy bien, una vez pasemos al siguiente paso nos va a pedir en cuántas cuotas queremos realizar este pago, que en total son 120.500 pesos colombianos, que más o menos serían unos $40. ¿Listo? Simplemente de esta lista vamos a seleccionar a cuántas cuotas vamos a cancelar dicho pago. En este caso quiero que se efectúe a una sola cuota, le doy confirmar pago. Y si todo está en orden me va a aparecer esta pantalla. Ahora, como pueden ver en la parte derecha, al administrador de restaurante le va a llegar una notificación push. En esa notificación le va a indicar que un usuario ha realizado una compra. Tener en cuenta que estas notificaciones push van a funcionar tanto en primer plano como en segundo plano, es decir, con la aplicación abierta como también con la aplicación minimizada o totalmente cerrada. Y vamos a integrar esto para que nuestra aplicación permita enviar notificaciones de dispositivo a dispositivo o de un dispositivo a varios dispositivos. ¿Listo? Bien. Con esa aclaración podemos continuar. Simplemente ahora finalizaríamos la compra y tendríamos en esta parte los pedidos realizados por este usuario. Aquí me aparece la orden número 20 que también, como pueden ver, la tengo en la lista de pedidos del administrador de restaurante, que en este caso es el usuario Jonathan. Muy bien, y podemos ingresar al detalle de la orden. Entonces, para la parte del cliente vamos a tener simplemente los productos que seleccionó, vamos a tener la cantidad seleccionada para cada producto y vamos a tener esta información. Entonces, la fecha del pedido, el repartidor y teléfono, que en este caso como pueden ver aún no ha sido asignado, y la dirección donde se debe entregar ese pedido.
Y para la parte del administrador de restaurante vamos a tener en el detalle de la orden básicamente la misma información, pero la diferencia es que aquí vamos a poder asignar el repartidor que va a hacer la entrega de esta orden. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros presionemos clic sobre este dropdown, nos va a mostrar una lista de los usuarios que tienen el rol de repartidor. En este caso, el usuario con el que voy a trabajar sería el usuario Alex, que es el que tengo en este emulador. ¿Listo? Entonces, selecciono al usuario Alex. Le damos despachar orden. Ahí me dice que la orden se actualizó correctamente, muy bien. Nos va a llegar la notificación de que un pedido ha sido asignado a este usuario y como pueden ver también la orden ya no está en el estado pagado, sino que lo vamos a tener en el estado despachado, lo que significa que la orden número 20 ya tiene asignado un repartidor. Ahora, si nos vamos nuevamente al rol de delivery, vamos a ver que dentro de las órdenes tenemos asignada la orden número 20. En este caso nos va a mostrar un breve resumen de la fecha del pedido, quién es el cliente y dónde debemos entregarlo. ¿Listo? Y vamos a tener esta información. En este caso, el delivery tendrá la opción para iniciar la entrega una vez que el pedido haya sido preparado y esté listo para ser entregado. Entonces, una vez que el usuario presiona este botón de iniciar entrega, la usuaria Camila va a tener la opción para rastrear el pedido. Bien, por lo tanto, vamos a presionar este botón. Ahí me indica que la orden se ha actualizado correctamente. Nuevamente nos va a pedir los permisos para acceder a la ubicación. Y lo que hará a continuación es trazarnos una ruta desde el lugar donde se encuentre el delivery hasta la posición donde debo entregar el pedido. ¿Listo? Muy bien, ¿qué más opciones tendremos? En este caso el usuario, si vamos a ver los pedidos realizados, podemos darnos cuenta que nuestra orden ya no se encuentra en estado despachado, sino en el estado en camino. Si el usuario ingresa a través de esta opción, vamos a poder rastrear el pedido. ¿Listo? Ingresemos nuevamente al mapa. Ahí está, nos va a trazar la misma ruta y vamos a poder ir viendo en tiempo real el recorrido que va a hacer el repartidor. Por lo tanto, como estoy en un emulador, voy a hacer uso de la herramienta que me brinda este emulador para cambiar la posición en la que me encuentro actualmente. ¿Listo? Y ver en tiempo real cómo se va a ir moviendo el delivery tanto en el emulador de la izquierda como en el emulador donde estoy trabajando con el cliente. ¿Listo? Muy bien, también para las personas que conocen pueden utilizar aplicaciones de GPS falso como el Fake GPS o incluso hacer la prueba con su dispositivo real. Pero en este caso, como es un video de presentación, vamos a hacer uso de esta herramienta simplemente seleccionando un punto diferente. Déjenme mover esto un poco para tener más espacio en esta parte. ¿Listo? Ahí selecciono otro punto, presionamos el botón Set Location que me aparece aquí y como pueden ver el movimiento que va a realizar el delivery se va a ver reflejado también en tiempo real para la aplicación del cliente. Aquí nuevamente puedo ir haciendo las pruebas. Ahí ustedes van viendo que en tiempo real se va a ir ubicando en los diferentes puntos que yo estoy estableciendo dentro de este mapa. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más tendremos? Una vez que nosotros como repartidores estemos cerca a la posición de entrega, vamos a acercarlo un poco. Listo, creo que un poco más. Ahí está. Pueden ver que se va a habilitar este botón, lo que significa que en este momento el usuario ya tendrá permitido actualizar el pedido, ya que sería contraproducente que el delivery, estando en un punto muy alejado, pueda actualizar el estado de la entrega. Entonces, también tendremos esta funcionalidad, la cual valida que una vez que el delivery se encuentre cerca a la posición de entrega, será capaz de actualizar el estado del pedido. Bien, entonces voy a cerrar esto ya que creo que no lo voy a volver a utilizar por el momento. Y antes de actualizar el pedido también tendremos por aquí la opción de realizar una llamada directamente. Entonces presionamos este botón, simplemente aquí nos va a pedir permisos para acceder a la aplicación de llamadas.
y como pueden ver va a llamar al número que el usuario tenga registrado. Esa sería otra de las funcionalidades. Ahora sí, simplemente vamos a presionar el botón de entregar pedido y nos va a indicar tanto en la aplicación del delivery como en la aplicación del cliente que el estado de la orden ha sido actualizado. Por acá entonces, si vemos la orden que solicitamos, podemos ver que ya se encuentra en el estado entregado. Y aquí únicamente vamos a ver el detalle de la orden. Lo mismo para el delivery. Acá va a estar la orden número 20 en estatus entregado y básicamente tendremos la misma información. Muy bien, por último simplemente me gustaría mostrarles que el administrador de restaurante también obviamente tiene las opciones de crear categorías nuevas. Por ejemplo, como pueden ver aquí tenemos 4 categorías: bebidas, carnes, cócteles, etcétera, y tendremos la posibilidad de crear productos. Además, para la parte del módulo de usuarios podemos actualizar datos, subir imágenes por aquí, seleccionando fotos de galería, etcétera. Todo esto será posible y lo verán a lo largo del curso. También aquí tendremos un buscador de productos a través de nombre. Entonces, por ejemplo, puedo buscar naranja y me va a arrojar únicamente los productos que estén relacionados con la búsqueda. ¿Listo? Muy bien. Creo que más o menos esa sería una presentación breve de las funcionalidades que va a incluir nuestra aplicación. Espero les haya gustado y se suscriban a este curso. Nos vemos. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true.